Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Temas del Día por Telesur. Los sucesos más importantes de esta jornada se los resumimos en aproximadamente media hora. Quédese con nosotros, ya comenzamos y lo hacemos con nuestra pregunta del día. Aquí está nuestra pregunta. Ecuador. UNES presentó a Andrés Arauz y Rafael Correa como candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones. El exmandatario dijo que el país vive uno de los momentos más duros de su historia. ¿Le permitirán a Correa ejercer su derecho a ser elegido? Esta pregunta la vamos a responder al final de nuestra emisión del Temas del Día. Sus respuestas las estaremos dando a conocer, así que desde ya la invitación para que participe con nosotros en esta emisión. Ampliamos nuestros primeros temas en esta edición de Temas del Día y estaremos hablando de Venezuela. Tenemos información relacionada con la visita del canciller de Turquía a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a estar escuchando lo que dijo a su llegada a la República Bolivariana el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Los recibió en el aeropuerto de Maiquetía y posteriormente ambos firmaron acuerdos en materia económica, social, educativa y cultural en aras de fortalecer la cooperación bilateral. Ambos representantes diplomáticos procedieron a firmar una serie de acuerdos para el fortalecimiento y desarrollo, así como en materia de salud, economía, cultura y educación. Vamos a escuchar qué dijo Jorge Arreaza cuando recibía al canciller de Turquía. Hace un par de semanas recibimos un vuelo con casi 20 toneladas de insumos, de equipos de salud para poder enfrentar el COVID-19 en Venezuela, incluyendo ventiladores, respiradores de tecnología turca, muy importante para el país, pruebas rápidas. En el propio avión donde ha llegado hoy nuestro hermano Mevlut, ha traído también algunas pruebas rápidas, a pesar de que es un avión que no se presta para la carga. Algunas pruebas PCR moleculares, de manera que estamos revisando todos nuestros convenios. Por su parte, el canciller de Turquía reiteró su compromiso de continuar cooperando con Venezuela para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Vamos a escuchar qué dijo. Nuestra asistencia a Venezuela y su lucha contra la pandemia del COVID-19. Y no tiene que darle gracias a Turquía por nuestra ayuda, porque somos hermanos y nos estamos asistiendo en un momento difícil. Nosotros somos amigos en las buenas y en las malas. Nuestra corresponsal Madeleine García nos tiene más información. Te recibimos, Madeleine, siempre un gusto saludarte. Hola Janet, te saludamos también a toda la audiencia de Telesur. En este preciso momento el canciller se encuentra reunido con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Y para el gobierno de Turquía, sí, e incluso fueron colocadas en las redes sociales de su gobierno en un momento propicio cuando ambas naciones celebran 70 años de acuerdos bilaterales, de relaciones bilaterales, y esto es muy importante en este contexto geopolítico en donde Venezuela nuevamente se ve amenazada por gobiernos como el de Estados Unidos y sus países aliados, ya cuando en el día de ayer el presidente Nicolás Maduro denunció que hay un intento a nivel mundial de boicotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y desde ya Estados Unidos nuevamente coloca sobre la mesa un nuevo plan que se llama un plan de máxima presión contra Venezuela. En el día de ayer estuvo el jefe del Comando Sur y también el asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump reunido con Iván Duque. Anteriormente pasaron por Panamá y todo esto forma parte del preámbulo de la campaña electoral de Donald Trump, en donde ya tienen el reloj en contra
para estas elecciones, donde las encuestas incluso dan como ventaja a Biden y mientras tanto, como bandera o propaganda política o una promesa de campaña, nuevamente Donald Trump arremete contra Venezuela. Lo cierto es que ya le quedan pocos meses para las elecciones presidenciales y este es un momento muy peligroso que denuncia a Venezuela como una fuerte agresión. Incluso Elliot Abrams habla de que Maduro no llegará nuevamente hasta el 6 de diciembre cuando son acá las parlamentarias. Así que la presencia del canciller de Turquía aquí en Venezuela, bajo este contexto, reafirmando que una vez más que Turquía es un país amigo de esta nación, pues forma parte de estas alianzas internacionales, que Venezuela no está sola y sobre todo que más allá de Estados Unidos y estos países aliados, bueno, hay naciones que están respaldando a Venezuela tanto en lo político, geopolítico, como en el tema de salud en momentos de pandemia, cuando sabemos que durante este tiempo, pues Estados Unidos arreció en sus medidas económicas unilaterales pese al COVID-19. Así que esto está en pleno desarrollo aquí en este país, Janet, y así se ha desarrollado el día de hoy. Se espera que, bueno, que cuando concluya todo este tema de la pandemia, el presidente Nicolás Maduro pueda ir a visitar Turquía, así lo ha dicho, que se extiende la invitación para que ambos mandatarios puedan reunirse, y en días pasados incluso el presidente Nicolás Maduro conversó telefónicamente con el presidente de Turquía y allí ampliaron, dijeron y reiteraron esa cooperación binacional que en el día de hoy ya se concreta con la presencia del canciller aquí en este país. Muchísimas gracias, Madeleine, por este contacto, y vamos a ampliar otros detalles sobre este tema porque el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, destacó la cooperación de Turquía para el fortalecimiento de los convenios de salud, entre ellos los continuos trabajos de reparación de hospitales en el país. Hay que recordar que antes de la pandemia, a través de la cooperación con Turquía, hicimos algunas reparaciones en el Hospital Materno-Infantil Hugo Chávez, en el Valle, en Caracas, unas extraordinarias obras que se hicieron allí de reparación, que fueron de mucha utilidad para la población caraqueña. Igualmente, y como consecuencia del bloqueo, nosotros tenemos dificultades importantes para operaciones de trasplante de médula ósea a nuestros niños y niñas con leucemia. Hubo conversaciones con los hermanos de Turquía y llegamos a convenio para que se intervinieran algunos niños en la República de Turquía. Le reiteramos nuestra pregunta del día. Recuerde que puede participar con nosotros. Aquí está Ecuador. UNES presentó a Andrés Arauz y Rafael Correa como candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones. El exmandatario dijo que el país vive uno de los momentos más duros de su historia. Le permitirán a Correa ejercer su derecho a ser elegido. Los leemos hoy en Temas del Día por Telesur. Nuestra imagen del día nos lleva hoy hasta Brasil, una escultura de arena de varios rostros tallados que representan víctimas mortales de COVID-19 en el país. Se puede ver en la playa Copacabana de Río de Janeiro. En el letrero junto a la escultura se lee: ellos perdieron la vida por COVID-19 porque pensaban que era solo una gripe. Con estas imágenes nos vamos a una pausa en Temas del Día. De vuelta con usted en Temas del Día y tenemos información de último minuto en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul como senador, según comunicó en una carta dirigida al presidente del Senado, Arturo Char. Ampliamos con nuestro corresponsal Hernán Tobar. Hernán, te recibimos. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Sí, efectivamente, 2 semanas después de la medida de aseguramiento proferida por la Corte Suprema de Justicia contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, este
presenta su carta de dimisión ante la presidencia del Senado de la República. Para algunos analistas, lo que pretende el senador Álvaro Uribe Vélez es desligarse de la investigación que lleva la Corte y pasar a la justicia ordinaria, que sea investigado por la Fiscalía General de la Nación. Para otros analistas, esto no puede ser así, ya que él, en la investigación que se le viene realizando, y como tiene incluido en esa investigación algunos de sus más cercanos colaboradores de la Unidad de Trabajo Legislativo, esta investigación no podría pasar a la Fiscalía, tendría que seguir en la Corte Suprema de Justicia. Él aduce en esta carta que le fue remitida al presidente del Senado, Arturo Char, falta de garantías procesales y jurídicas para seguir siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, y por eso también busca presentar esta solicitud para que sea ahora investigado por la Fiscalía General de la Nación. Esto tendrá que ser sometido a una votación en la plenaria de Senado, y han argumentado, por lo que se ha conocido hasta el momento, que los integrantes de la oposición no votarán afirmativamente esta renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez. Esas, hasta ahora, las repercusiones que tiene esta renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su cargo como el senador de la República. Vamos a ampliar la carta con la que daba a conocer Uribe Vélez su renuncia al curul, y vamos a compartirla con nuestros televidentes en este momento. Decía: Arturo Char, presidente del Senado, me dirijo a usted para presentar mi renuncia al Senado de la República. El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de 2 años en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En el proceso anterior y conectado con este ante el mismo magistrado, se me anunció la versión libre que nunca me permitieron. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de 8 garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos, en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contrainterrogar, con el magistrado que advertía de posible autoincriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas. Anhelo que Colombia se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades, con seguridad democrática y eliminación del narcoterrorismo. Insisto en la necesidad de una economía fraterna, sin odio de clases y sin egoísmo, que lleve de la mano un gran apoyo a la empresa privada y a la política social. Reitero la creencia en un estado de austeridad burocrática, con más recursos para la educación y la salud y con más espacio para la creatividad del emprendimiento privado. Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura, que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud. Estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política. Los actos y decisiones de individuos ayudan al respeto por las instituciones en las que actúan o generan todo lo contrario. La lucha por la defensa de la libertad de Colombia es un imperativo irrenunciable. Me suscribo con la mayor consideración a Álvaro Uribe Vélez, firmado agosto 18 de 2020. Hernán, esta era la carta de renuncia que estaba dirigida al presidente del Senado, el doctor Arturo Char. ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Qué pudiera pasar ahora después de que, como decías, ya han transcurrido 2 semanas desde esta orden de arresto domiciliario contra el ex senador ahora Álvaro Uribe Vélez, aunque todavía está en espera de si el Senado aprueba o no esta decisión? Lo que se espera ahora es la respuesta del Senado en votación en plenaria. Y lo que pretende él, al pasar a la Fiscalía, recordemos que aquí ha habido bastantes críticas, porque la Fiscalía es un organismo politizado.
su máximo representante, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, es elegido por el presidente. Y recordemos que en diversas alocuciones y diversas intervenciones del fiscal incluso, él decía que era muy cercano, amigo de universidad del presidente Iván Duque. Entonces, en esta medida, ¿qué se puede esperar en relación a esta investigación cuando la Fiscalía tiene como cabeza principal una figura de esta clase? La Fiscalía politizada. ¿Hasta dónde se pueden llegar las investigaciones en relación a este caso del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez con una Fiscalía y cuya cabeza pues tiene ese criterio, esa investidura? Hay aquí varios cuestionamientos, así que esperamos a ver cómo se va a dilucidar esta situación en el Congreso de la República. También en el Congreso, pues las mayorías de integrantes allí en las bancadas son uribistas, son muy cercanas al gobierno y de seguro va a obtener la votación para que renuncie o le sea aceptada su renuncia. Así que esperemos a ver cómo se va desenvolviendo esta situación y qué pasa con la situación jurídica del senador expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias, Hernán, por este contacto y la actualización de esta información de último minuto. Mientras tanto, vamos a revisar algunas reacciones en Twitter. Ha dicho Gustavo, y hasta su propio partido Fuerza Social está bajo investigación y podría ser suspendido para los próximos comicios. Querido, cuenta siempre conmigo, de donde quiera que esté, a vencer por nuestros jóvenes, por recuperar la salud, por recuperar la educación, por recuperar la economía, por recuperar el empleo, por recuperar el ingreso, por recuperar la producción nacional, por recuperar las pequeñas empresas, por recuperar nuestro agro, por recuperar la seguridad, a vencer por y para recuperar la dignidad, la justicia, el bienestar para todas y todos. Ampliamos esta información con nuestra compañera Denise Herrera desde Quito. Por medio de la plataforma de UNES, Unión por la Esperanza, se hizo oficial el lanzamiento del binomio presidencial por la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz, el economista de 35 años, es el candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana y a la vicepresidencia es el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Parte del mensaje que ha enviado el binomio presidencial es que piensan recuperar la patria y asimismo que no dejarán en impunidad todas las vulneraciones de derechos que se han cometido durante la gestión del presidente Lenín Moreno. Les hablamos ahora de otros temas que también son noticia en el día de hoy y revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Comenzamos con Fabiola López. Desde La Habana, Cuba, ya son 2.794 los pacientes recuperados de COVID-19 en Cuba. En la última jornada se reportaron 102 altas médicas, ningún fallecido y 44 casos positivos. Pesquisar y aislar son las claves ahora para cortar el paso a la COVID-19. Desde Chile, nuestra compañera Paola Dragnik. Machi Celestino habría depuesto la huelga de hambre tras firmar un acuerdo con el gobierno. Así lo da a conocer Radio Universidad de Chile, difundiendo una foto de la reunión por Zoom y el texto del acuerdo. Mateo Grille, desde Uruguay. Los profesores de enseñanza secundaria realizan paros regionales de 24 horas reclamando mayor presupuesto para la educación pública. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES, decretó un paro de 24 horas durante la jornada de hoy, mañana y pasado, aunque en distintos puntos del país, son paros regionales, reclamando mayor presupuesto educativo en las vísperas de la discusión de la ley de presupuesto en la Cámara o en las cámaras legislativas. La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria reclama que se destine el 6% más 1% del Producto Bruto Interno para la educación y para la investigación
y el desarrollo, y esto es un extremo que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a contemplar porque tiene distintos planes o asignar menor cantidad de recursos de los exigidos a la educación pública. Además, los profesores tienen planteado también un rechazo muy fuerte a la ley de urgente consideración que fue aprobada las semanas pasadas en las cámaras legislativas por entender que en lo que refiere a la educación le imprime una lógica privatizadora a la misma, y eso obviamente es una cuestión que los profesores de enseñanza secundaria pública lo rechazan fuertemente. El proyecto de ley de presupuesto va a entrar a la Cámara o a las cámaras legislativas el próximo 31 de agosto y así se sabrá cuáles son las prioridades del gobierno nacional, dónde pondrá los dineros los próximos 5 años y también se sabrá de qué manera contestarán los distintos sindicatos a esta propuesta del gobierno. Nuestro tema en desarrollo se genera en Estados Unidos. 2 nombres resaltaron en la Convención Nacional Demócrata que inició ayer lunes. Michelle Obama y Bernie Sanders, quienes salvaron la jornada con fuertes críticas a la administración del presidente Donald Trump y llamaron a los ciudadanos estadounidenses a ejercer su derecho al voto. La convención durará 4 días y concluirá el jueves por la noche. Conectamos con nuestra compañera Aisa García para que nos actualice. Te saludamos, Aisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Janet? Y sí, hablemos de Estados Unidos y hablemos de esta convención demócrata de 4 días que inició de manera virtual la noche del lunes 17 y que concluye este jueves, como decías. Una convención, por cierto, que el presidente Donald Trump ha calificado de socialista. Y resulta que para él los demócratas son todos socialistas. Le faltan datos de historia, sin duda. Pero sigamos con el tema de la convención. Sí, sigamos hablando de esta convención que definitivamente no tiene nada de convencional y es una convención bastante atípica, digamos, ¿sí? Porque es virtual debido a la pandemia, no puede ser presencial. Entonces, muy importantes los comentarios que hizo Bernie Sanders, como tú decías, y también la ex primera dama. Fue el propio senador Bernie Sanders al que Trump había calificado de socialista cuando se postulaba como candidato, el que dijo ayer al inicio de la convención que las elecciones del 3 de noviembre próximo son probablemente las más importantes de la historia. Llamó a ejercer el voto para derrotar a Donald Trump y dijo que era un imperativo histórico derrotarlo en los comicios. En el mismo sentido se pronunció la ex primera dama Michelle Obama, quien dijo que Trump no es el presidente que necesita Estados Unidos. Dijo más, dijo que es el presidente equivocado. A esto Trump respondió que no estaría en la Casa Blanca si no fuera por lo que hizo su marido, ¿no? Se refiere a Obama. En el primer día de la convención apenas se habló de políticas, pero sí de los personajes de la vida política, como pueden ver, y de la elección de la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula de Biden, a quien Trump ha calificado de mala, muy mala por ser la más liberal del Congreso. Y también, aunque no lo dijo, es una de las que más lo ataca. Suavicemos el término. Harris es de las que más lo critica por las injusticias sociales, por el desplome de la economía y también por el mal manejo de la pandemia de la COVID. Y esta noche vamos a ver qué sigue en la convención. Les adelanto, Janet, que entre los oradores más importantes figuran la esposa de Joe Biden y el expresidente Bill Clinton. Estaremos para contarlo como tantas veces desde las convenciones que son clave en el sistema electoral estadounidense. Sirven para que los indecisos definan su voto. Claro, pero hay que reconocer que el formato virtual de esta convención no ayuda mucho a llamar la atención de los votantes. Lo que vimos anoche fueron videoclips, notas informativas, discursos y también intervenciones de votantes. El espectáculo no se parece en nada al tradicional. Se trata de una convención, como decía antes, nada convencional porque es virtual. Esto por la pandemia, se sabe, y debe terminar el jueves con la nominación oficial de Joe Biden como candidato y, por supuesto, su discurso de aceptación. Pongamos en contexto esto. Las convenciones se realizan desde hace 200 años y esta, como te decía, no se
se parece a las anteriores, pero sí busca lo mismo, catapultar al candidato rumbo a los comicios del próximo 3 de noviembre. De hecho, ya Biden lleva una ventaja de 9 y hasta 12 puntos, según la ABC News y también el Washington Post. Pero bueno, una de las cosas que decían los demócratas ayer y que exigían era justamente el tema del servicio postal. Y hoy se anunció que el servicio postal estadounidense canceló la reforma impulsada por Trump y que había sido acusada de obstaculizar el voto por correo. Trump decía que el voto por correo estimulaba el fraude, pero no pudo presentar pruebas ni evidencias, así que se canceló su reforma. Es buena noticia, pero recordemos la pasada elección presidencial. Ganó Trump y no siempre gana el que más votos obtiene. Así que este es el sistema electoral de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Aisa, por este contacto. Estaremos ampliando contigo, seguro en próximas emisiones de Temas del Día, de ahora en más. Un gusto siempre saludarte. Revisemos ahora nuestra pregunta del día al inicio de nuestro programa.